¡Feliz sábado! Estamos muy contentos por la gracia de Dios, de que Dios nos da la oportunidad de detenernos en la semana. Que definitivamente necesitamos este gran reposo. Así que, hermanos, en esta mañana vamos a tener un tema sumamente importante para nuestros días. Se ha hablado mucho de muchas cosas, pero hay algunas cosas que debemos estudiar para entender los movimientos finales y poder decidir de qué lado vamos a estar, podernos preparar para las cosas que se han dicho por muchos años dentro de nuestro movimiento y que los estamos viendo ante nuestros ojos. Así que quisiera hacer una pequeña oración antes de abrir la Escritura. Amado Padre que está en los cielos, Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro guía y maestro en esta hora. Amén. Que podamos entender tu palabra, que podamos estar despiertos, Señor, y que por favor, Padre Celestial, si alguna cosa está en este lugar que no pertenece al reino de los cielos, que esté fuera de este lugar en este momento, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, el título de este tema es Del Edén a América. Y vamos a entrar a las Escrituras, porque conocemos, hermanos, que en el Edén se dieron unas cosas que debemos analizar nuevamente. Conocemos el Génesis porque simplemente ahí tiene la creación, ahí pasaron muchas cosas, Dios creó todas las cosas, y como la escuelita que dimos en la clase de los niños, ahí Dios también creó los animales y todas esas cosas. Pero Dios dejó claro que había algo que iba a suceder que debíamos estar muy alerta. Y Michael, así que vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Sabemos en la historia de la creación que Dios creó al hombre, ¿en qué día? ¿El qué día? El sexto día. Así que Dios creó al hombre el sexto día y el hombre tenía pensamientos puros. Pero sabemos que la serpiente engañó ¿a quién? ¿A quién engañó la serpiente? A la mujer, porque la mujer todavía no se llamaba Eva. Así que engañó a la mujer. Y al engañar a la mujer llegó a su esposo y le dio de comer del fruto que Dios le había dicho del huerto que no debían comer. Todos sabemos la historia. Ahora, miramos esta parte de la Escritura porque es muy importante. Dice Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió ¿a quién? A Caín. Así que Caín era su hijo ¿qué? Primogénito. Su hijo mayor, su primer hijo. Y dijo: adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Así que conocemos el principio de la Escritura cuando Dios fue el primero que cultivó y plantó un huerto. Así que le enseña al hombre que el hombre tenía que trabajar en algo. Le enseñó a labrar la tierra. Así que Adán también sabía de labrar la tierra. Y vemos que en esta historia, y vamos a mirar a veces algunas cositas que son personales, se van a identificar las madres. Cuando te nace tu primer hijo, ¿cómo tú tratas a tu primer hijo? Lo cuidas, no lo dejas ni llorar. Pero ¿qué pasa cuando nace el segundo? Ahí ya el segundo ya lo deja llorar un poco más. Ahí ya el segundo la atiendes diferente. No es igual. Así que cuando Eva tuvo su primer hijo, se encargó
de enseñarle todas las cosas, no tan solo que Dios le había enseñado, sino también las cosas que sucedieron. Porque sabemos que Caín y Abel conocían la historia de lo que sucedió en el huerto del Edén, ¿sí o no? Así que la mamá se encargó de enseñarle la historia. Mira lo que sucedió en la historia del huerto. Nosotros vivíamos en un lugar hermoso y muy bonito. Así que yo tomé del fruto que Dios me dijo que no debía comer. Lo comí y lo pasé a tu padre. Y tu padre comió del fruto y así entró el pecado a este mundo. Así que es interesante que uno de sus hijos aprendió a cultivar la tierra, aprendió esas cosas que se le dieron desde niño, pero aquí vemos otra parte que aquí Abel eligió ser pastor de ovejas. Y miramos dónde aprendieron ellos y qué fue lo que pasó en la historia. Vamos a mirar un poco más en la historia, los próximos versículos del 13 en adelante. Génesis capítulo 4 del 13 en adelante dice: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda, ¿a quién? A Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró propicio a Caín y la ofrenda suya. Y ensañóse Caín en gran manera y decayó ¿qué? Su semblante. Así que vemos que estos, siendo el primer hijo Caín, aprendió a adorar a Dios. Fue el primero que aprendió a adorar a Dios. Y aprendió que Dios se le debía honrar y adorar de una manera. Pero interesantemente, hermanos, vemos que Caín tomó la decisión de adorar a Dios como conforme a su corazón. Conforme a él entendía que su corazón lo llevara. Él entendía que no había una gran importancia en cómo adorábamos a Dios, sino que lo importante era adorar a Dios. Así que yo pregunto, ¿quién le enseñó a Caín que ofrecerle fruto? Porque él fácilmente podía ir donde su hermano y decirle: mira, dame una ovejita a mí también, dame un corderito para ofrecerlo a Jehová. Pero ¿quién le enseñó a él que él podía presentar frutos ante Dios, aunque fueran los mejores, para adorarlo a él? Miramos ahora, hermanos, quién enseñó a Caín y quién enseñó a Abel a adorar de la manera correcta. Miramos la escritura y dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿qué? Dios. Como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, ¿de qué tomó? Del fruto. Y comió. Y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así con ella. Así que Caín dijo en su corazón: yo le voy a ofrecer a Dios fruto porque mamá comió fruto. Y Satanás le enseñó a él que él podía adorar como él se sintiera. Y yo escuché hace no mucho tiempo que yo creo en Dios y yo sé que hay un Dios, pero yo sé que está ahí, así que yo miro y veo que Dios está, pero yo me porto bien y por eso pues yo entiendo que estoy bien con Dios. Yo soy bueno, es la palabra. Así que Abel había conocido esta parte de la historia también,
Pero Abel se fijó en la parte de la historia donde dice Génesis capítulo 3, versículo 21. Y dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y qué hizo? Los vistió. Recordamos que en el huerto del Edén no existía la muerte. Así que cuando se le cuenta la historia a ellos, se le cuenta como parte de la historia que había que sacrificar un animalito. Por eso es que dice que Dios, ¿qué hizo? Le hizo túnicas. Y cuando se hacen túnicas de pieles, ¿de qué pieles son? Son de animales. Así que detrás de este pasaje bíblico hay una gran historia. Está la historia de Cristo contándole a Adán desde aquel entonces que Cristo iba a ser aquel cordero inmolado que iba a venir a morir para poder vestirte a ti de justicia y que tus pecados puedan ser perdonados. Abel entendió este mensaje y por eso Abel dijo: yo quiero ser pastor de ovejas. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero entender mucho más qué es lo que significa ser pastor de ovejas. Y ahora vemos a él ofreciendo adoración correcta al Padre Celestial. Ofreciendo un corderito porque aprendió de sus padres que esa era la ofrenda correcta. Ahora miramos en esta historia y hacemos una pregunta. ¿A quién obedeció Adán en esta historia antes del pecado? ¿A quién obedeció Adán? ¿Acaso Dios no le había explicado a Adán todo lo que había pasado en el cielo? ¿Y acaso no le había explicado que había un angelito por ahí, rebelde, buscando como león rugiente a quien devorar? Claro que sí. Pero Adán decidió, Génesis capítulo 3, versículo 17, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz ¿de qué? De tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que él aprendió que él dio obediencia no a Dios, sino puso por encima de Dios ¿a quién? A su mujer. Y ahora, hermanos, Dios le pregunta a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: ¿quién me engañó? La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Así que no tan solo fue propicio el sacrificio para Adán, sino también fue para ella, por haber cometido un error. Porque el hombre se fijó en la mujer, el hombre se fijó por encima de Dios en la mujer. Y decidió comer del fruto porque su mujer se lo había dicho, aun cuando Dios le había dicho que no lo hiciera. Vamos a mirar una cita de Exaltar a Jesús, página 157. Y dice: esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día en que Adán y Eva desobedecieron. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión. Han usado los mantos de su propia invención. Mediante sus propias obras han tratado de cubrir sus pecados y hacerse aceptables ante Dios. Así que vemos la historia cuando Adán se escondió porque se vio desnudo cuando llegó el pecado. Y Dios estaba por el huerto del Edén. Y entonces Dios estaba buscando a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque me vi desnudo. Así que ellos se habían hecho ropas
de hojas de higuera. Y miramos, hermanos, que ellos se escondieron de la presencia de Dios por haber caído en pecado. La iglesia, hermanos, la mujer se ha escondido de la presencia de Dios y ha puesto hojas de higuera para tapar su transgresión. ¿Sabe para qué? ¿Para qué? Para que no se vea su pecado y porque ellos entienden que son aceptables a Dios al cubrirse de esa manera. Por eso vemos una gran amonestación en Apocalipsis capítulo 3, que dice: yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es la vergüenza de la desnudez de la iglesia, hermanos queridos? Es la vergüenza del pecado. La iglesia está desnuda. La iglesia se ha hecho vestimentas que no son aceptables ante la vista de Dios. La iglesia necesita mirar mucho más allá. Y miramos, hermanos, lo que sigue diciendo: no quedarán sellados todos los que profesan guardar, ¿qué día? Dice, no quedarán sellados todos los que profesan guardar el sábado. Muchos de los que enseñan la verdad a otros no recibirán el sello de Dios en su frente. ¿Verdad que estábamos estudiando el sello de Dios hoy en la escuela sabática? A otros no recibirán el sello de Dios en sus frentes. Tuvieron la luz de la verdad, conocieron la voluntad de su maestro, comprendieron todos los puntos de nuestra fe, pero sus obras no correspondieron a su conocimiento. Los que tan familiarizados estuvieron con las profecías y los tesoros de la divina sabiduría, debieron obrar según su fe. Estaban obligados a influir en sus casas, de suerte que por el ejemplo de una bien ordenada familia hubiesen presentado al mundo la eficacia de la verdad en el corazón humano. Así que imagínense, hermano, muchos hoy en día dicen: porque yo guardo el sábado, ya yo estoy listo para ir al cielo. Pero aquí me dice todo lo contrario. Aquí me dice, no todos los que guardan el sábado o los mandamientos de Dios irán al cielo. Así que hay una gran necesidad de vivir una fe no basada en el formalismo. Una fe sino basada en la verdad, en Dios. Palabras de vida del gran maestro. Dice, esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. Así que Dios nos quiere llevar con esta vestimenta a que podamos guardar los mandamientos de Dios, a que podamos estar vestidos, a que podamos estar listos. ¿Usted sabe por qué, hermanos? Porque están pasando tantas cosas significativas en el mundo y la iglesia está soñolienta, está dormida, está esperando que pase algo mayor, de mayor importancia, pero no saben que el enemigo los quiere exactamente en esa forma, los quiere dormiditos. Apocalipsis capítulo 17 habla de una mujer. Por eso sabemos que la mujer en profecía significa iglesia. Y dice Apocalipsis 17, 1 y 2. Y vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre ¿qué? Muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que vemos que en esta historia se demuestra
que hay una mujer que es una ramera. Una ramera quiere decir que es una prostituta, que se prostituye con los que dice aquí. Primero dice que estaba sentada sobre muchas aguas y después dice que ha fornicado, porque es una ramera. ¿Ha fornicado con quién? Con los reyes de la tierra. Los ha embriagado con el vino de su fornicación. Aquí hay unos versículos que nos demuestran las características. Y esto yo quiero que la gente que está viéndonos allá afuera pueda entender que esto no es un pensamiento de una iglesia. Esto no es un pensamiento que se inventó la iglesia adventista. Simplemente esto es un pensamiento de la Biblia, de Dios, de las Escrituras. Características que te dejan ver con claridad quién es esta mujer, cómo está vestida, cómo actúa y qué es lo que está haciendo hoy y a quiénes les está haciendo estas cosas. Apocalipsis capítulo 17, 4 en adelante dice: y la mujer estaba vestida ¿de qué color? Púrpura y escarlata y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. El 9 dice: y aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y él me dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbre y naciones y lengua. Y la mujer que has visto es la grande ciudad que tiene reino sobre los reinos de la tierra. Así que, hermanos, aquí está dando las características específicas de un sistema, de una iglesia. ¿Por qué? Porque está vestida y se viste con colores distintivos. Se viste color escarlata. ¿Qué color es el escarlata? ¿Qué color es? Rojo. ¿Y qué color es el púrpura? Lo conocemos como violeta. Aquí en Puerto Rico, púrpura o lila, ¿verdad? Es el mismo color. Ahora tiene mucho poder monetario, tiene oro, piedras preciosas, tiene ganancias, pero sobre todo se sienta, hermanos, sobre los pueblos, sobre el mundo entero, sobre la muchedumbre. ¿Y sabe qué? Donde tiene su casa, donde tiene su iglesia, hay 7 montes. La Biblia lo describe correctamente. Tiene 7 montes, específicamente. Si usted no lee la Biblia no se da cuenta, pero esto no es un pensamiento eclesiástico que se inventó la iglesia. Esto lo dice la palabra de Dios, porque Dios en su infinita misericordia nos dio las profecías para que identificáramos en su tiempo lo que iba a representar este poder, lo que iba a representar esta mujer, que va de lugar en lugar como un sistema religioso, va de lugar en lugar a hacer mercadería, prostituirse con los reyes de la tierra, hablar de dinero, hablar de ganancia, hablar de ganar guerras, perder guerras, hablar de muchas cosas de las que están pasando hoy. Y sobre todo vamos a ver mucho más de las cosas que hace. Y por eso dice, es una grande ciudad. Así que es una ciudad que está dentro de 7 montes, de un país. Hermanos, quiero que ustedes miren bien. Si la Iglesia Católica Apostólica Romana no lleva esos colores, si la Iglesia Católica Apostólica Romana no levanta un cáliz, porque la mujer tenía un cáliz en su mano, ¿verdad que tenía un cáliz en su mano? Tenía oro, piedras preciosas. Era una ciudad dentro de 7 montes. Y sabemos que el Vaticano está en una ciudad de 7 montes, que se identifica por el color de los cardenales de púrpura y escarlata, y que ha hecho negociaciones, siendo un poder religioso,
dentro de muchos países en el mundo. Así que identifica claramente a un sistema religioso. Esto no lo decimos para ofender a nadie. Esto lo decimos porque es la palabra de Dios. Y prefiero ofenderle diciéndole la verdad que pasándole la mano diciéndole una mentira. Hay muchas personas sinceras dentro de esta organización. Hay muchos hijos de Dios dentro de esta organización. Y hay muchos que irán al cielo, que hoy pertenecen a esta organización, pero mañana escucharán la voz del Espíritu Santo y se entregarán a Cristo. Definidamente y definitivamente. Eso lo reconocemos. Pero hay algo que se está poniendo de frente, que hemos dicho por muchos años. Y aquí, el año pasado, septiembre 17 del año pasado, el Papa León, por primera vez, un papa, empieza a hablar abiertamente como todos los adventistas querían que hablara. ¿Verdad que sí? Estaban locos por escuchar una noticia que el Papa dijera algo del sábado. Ahora el Papa dijo, ese día, aquí está la noticia, que es la noticia de ellos, de la prensa de ellos. Dice, catequesis del Papa León sobre el misterio del sábado. Y miren, del sábado santo, dice. Y todo el mundo en aquel entonces dijo, ahora el Papa se convirtió a la Biblia. Gloria a Dios. Ahora miramos lo que dice aquí. El sábado santo es también un día de descanso. Dice, es también un día de descanso. No dice, es el día de descanso. Según la ley judía, el séptimo día no se debe trabajar. De hecho, luego de 6 días de creación, Dios descansó. Ahora también el Hijo, luego de haber completado su obra de salvación, descansa. No porque está cansado, sino porque ha concluido su trabajo. No porque se ha rendido, sino porque ha amado hasta el final. No hay nada más que agregar. Este descanso es el sello de la obra cumplida. Es la confirmación de aquello que tenía que hacerse y que ha sido completado. Es un descanso lleno de la presencia oculta del Señor. Oculta del Señor. Así que ahora todo el mundo, el Papa está leyendo la Biblia. Y el Papa acaba de reconocer que ese es el sello de Dios. Mire aquí lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y me llevó en espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia. ¿De qué color? Bermeja o escarlata. ¿Qué color es bermeja? ¿Es? Roja. Volvemos. Identifica el color otra vez. Color rojo. Y dice, llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora comparamos ese versículo con la historia de lo que hemos estudiado en la escuela sabática de los sellos. Y dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Y salió otro caballo, ¿qué color? Bermejo. ¿Qué identificaba el caballo bermejo? ¿Cuál era ese caballo? ¿Cuál era ese sello? Era el segundo sello. ¿Qué identificaba ese caballo en la historia, hermanos? Identificaba la obra del papado. Identificaba la obra de la iglesia romana y la persecución. Conocemos la historia. Y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar, ¿qué cosa? La paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuere dada una grande espada. Así que la obra de esta mujer, al mirar los colores de su vestimenta, identifica su obra. La obra es de destruir y matar. La obra no es de evangelizar al mundo. Ahora, miren cómo la bestia o esta mujer trabaja, porque lo hemos visto muchas veces,
Pero ¿cómo trabaja, hermanos, en estos días? El mismo día, septiembre 17, salió esta noticia del año pasado que dice: el Papa, Dios no da soluciones inmediatas. Trabaja en el tiempo lento de la ¿qué? De la confianza. ¿Usted sabe lo que está haciendo la mujer? La mujer está sigilosamente trabajando, con calma, pero con precisión. Ella va poco a poco, esta iglesia va poco a poco conquistando los corazones de muchos que alguna vez rechazaban a esta mujer porque la habían identificado en la palabra de Dios. Así que miramos aquí algunas de las frases que dijo él. En el mundo frenético, en el que se corre por producir, el que está ligero, y por demostrar, el Papa invitó a saber detenerse y ¿qué cosa? Y descansar. Al tiempo que aseguró que Dios no da soluciones inmediatas, trabaja en el tiempo lento de la confianza. A veces buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios trabaja en lo profundo, en el tiempo lento de la confianza, señaló el pontífice. Así que, y mira lo que dice al final: continuó este miércoles con la catequesis sobre Jesús, esperanza nuestra, para detenerse en el misterio de ¿qué? Así que Él avisó, Él dijo, Él enseñó, Él puso a la vista del mundo. La iglesia vio, miró, se despertó por varios días y volvió y empezó a roncar otra vez la iglesia, viendo que esto sucede. Apocalipsis capítulo 13 identifica, hermanos, que alguien más iba a captar este mensaje. El pueblo de Dios quizás no lo ha captado muy bien ni el tiempo en que vivimos, solo algunos de ellos. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 y 12, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los ¿qué? A los de un corderito, mas hablaba como ¿qué? Como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ¿quién? De ella. Vamos a detenernos un minuto aquí. Aquí se ve en Apocalipsis capítulo 13 otro sistema, pero ahora vemos un sistema que no parece ser religioso, sino un sistema civil, porque está fomentado, está formalizado como si fuera un cordero, y tiene 2 cuernos. ¿Qué simbolizan esos 2 cuernos? ¿Qué simboliza? ¿Poder civil o ¿y el poder qué? Muy bien. El protestantismo, ¿y qué más? Y el republicanismo. Eso es lo que significa poder religioso y poder político. Ahora, viene como un cordero, así que viene hablando de Jesús. Pero me llama poderosamente la atención que este poder o esta bestia le hace imagen a otra bestia. Así que quiere decir que si la otra bestia dijo algo, esta bestia tiene que repetirlo. Que si la otra bestia dio un mensaje o quiere dar un mensaje, esta otra bestia tiene que decir lo mismo. Pero tiene que estar fundamentada por esas 2 cosas. Tiene que ser un poder formado por el republicanismo. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que estar al poder el republicanismo. Y sobre todo, también tiene que creer en la fe de los protestantes. La única nación que encaja en esta profecía es América. América protestante, ¿verdad que sí? El país de la libertad, como lo conocemos, o como decimos que es. Así que miramos el país de la libertad, lo que está hablando. El país de la libertad está llamando a un reposo sabático, exactamente como la primera bestia le dijo que debía decir, como los judíos. Como los judíos descansan,
ahora nosotros, América, va a conmemorar. Y mire qué interesante, hermano. La noticia que ve aquí, en este lado, vimos cómo cómo Donald Trump anunció aquí que se iba a reivindicar América debajo de Dios en mayo 17, que eso fue hace unos días atrás, en mayo 17, pero mayo 17 no cayó en el Shabbat judío o el sábado judío, sino cayó domingo. No sé si se dieron cuenta, cayó domingo. Aunque él llamó a la nación desde el 15, 16 y 17, pero su presentación y lo que él iba a hablar a la nación lo habló el 17, ese día. Así que él escuchó la voz de la primera bestia y le hizo una imagen diciendo las mismas cosas y predicando las mismas cosas ahora en el país de la libertad. Mire lo que dice aquí, hermanos, Apocalipsis nuevamente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba ¿como qué? Así que no es que se vea cristiano, es que está hablando las cosas de la ramera, es que está hablando, llevando el mensaje del dragón, es que está llevando a la gente a entender que la palabra engaño significa que yo te muestro algo como que parece verdad, pero no lo es. Ahora pensábamos, todos los adventistas dijeron, wow, ahora América va a guardar el sábado judío, porque se dijo de puesta del sol viernes a puesta del sol sábado. Y dijo, wow, ¿a qué le estará dando poder? Recordamos que hay 2 principios de esta imagen. Y los principios uno de ellos es protestantismo. ¿Y usted sabe qué significa eso? Que va a estar a favor del movimiento protestante, de las iglesias protestantes que pertenecen a América. Y las iglesias protestantes que pertenecen a América están de acuerdo con que Israel es el pueblo de Dios. Así que hay que hacer lo que ellos digan. Y hay que cumplir con el pueblo de Dios. Se le olvidó el libro de Daniel. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Se les olvidó que Cristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué razón no quedará piedra sobre piedra? Porque se acabó las prácticas judaicas o las prácticas de las fiestas en modo literal. Ahora, el presidente de los Estados Unidos está levantando un mensaje. Vamos a decir lo que la primera bestia me dijo. Vamos a decir lo que la ramera me dijo al mundo. Pero ¿sabes qué? Pero también vamos a exaltar al pueblo de Dios, porque se me molestan los protestantes. Mire lo que dice aquí. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Está en presencia de ella? Y hace a la tierra y a los moradores de la tierra, ¿qué cosa? Adorar. Aquí el problema de Génesis fue la adoración. Cuando los primeros padres cayeron en pecado, Cristo le enseñó que debían adorar de cierta forma, de la forma correcta como Abel la adoró. Pero ¿sabe qué? Abel perdió su vida por ser fiel. Ahora vemos la otra parte de la historia donde se llama a la nación a adorar y al mundo. Pero no de la manera que Dios le dijo que adorara. Y ahora dice aquí el 14, y engaña a los moradores de la tierra por señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Así que no tan solo le dice que adoren, sino le están diciendo, háganle una imagen, conmemoren ese principio o esa doctrina o ese vino
Interesantemente, hermano, dice, y le fue dado, 15, que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase y hará que cualesquiera que no adorasen la imagen de la bestia sean, ¿qué cosa? Muertos. ¿De dónde salió esto? ¿Por qué Caín se airó tanto por ofrecer unas frutas? Porque Dios lo reprende y le dice, no está bien. Se airó tanto en su corazón y acabó con la vida de su hermano. ¿Por qué tanta ira? ¿Y por qué no se fue a otro lado a practicar lo suyo? ¿Por qué no se conmovió su corazón al Dios decirle que cambiara su manera de adorar? Que no era la correcta, que no era el mensaje correcto. Aunque Caín se había criado en una familia cristiana, aunque Caín conoció el evangelio puro, Caín decidió hacer lo que él pensaba que era correcto. Adorar a Dios como él pensaba que lo podía adorar. Y aún la gente podía ver a Caín y decía, mira, ese es el hijo de Adán y Eva. Así que ellos deben conocer la verdad. Ellos deben ser cristianos. Pero vemos la historia que cuando hay un conflicto de adoración, involucra la ira y la muerte. Y sigue diciendo, 16, y hacía que todos, los pequeños, los grandes, ricos y pobres, libres y siervos o esclavos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente. Sabemos que todavía la imagen de la bestia tiene que legislar, tiene que poner una ley. Pero la imagen de la bestia ya está anunciando lo que va a hacer. La imagen de la bestia le está diciendo al pueblo de Dios, despierta, estás dormido. Las cosas que jamás pensaste que ibas a ver con tus ojos, las estás viendo hoy. Es hora de leer la Biblia, es hora de ayunar, es hora de entregarte a Dios, es hora de dejar las cosas de este mundo. Todavía hay oportunidad, gloria a Dios. Es hora, hermano, de que dejemos de decir que somos y ser de una vez. Yo creo que muchos de los que han visto estas noticias que siguen sucediendo porque pensaban que se quedó con el Papa, ahí se quedó en Roma y de ahí no va a pasar, pero ha sorprendido a todos el ver ahora América como dice exactamente o refleja proféticamente la palabra de Dios, quién era aquel desierto donde la mujer tenía que ir. Era América, donde el único país que se practica la democracia todavía. Quiero decir, porque conocemos que si usted va a la India, ¿quién domina? ¿La religión o el poder civil? Si usted va a los Emiratos Árabes, ¿quién gobierna? ¿La religión o el poder civil? Si usted va a China, ¿quién gobierna? El comunismo y su fe al dragón. Donde quiera que usted va, hermano, no hay libertad. No hay libertad de conciencia y tampoco hay libertad de culto. El único país que dice tener y que Dios dio una oportunidad fue América. Es el único país que falta. Y sabemos nosotros que es el país número uno, la potencia mundial número uno en estos momentos, en armamento y poder. Tiene tanto poder que ahora quiere a Cuba. Tiene tanto poder que cambió a Venezuela. Tiene tanto poder que cambió el Golfo de México por el Golfo de América. Y eso solo lo hacen los reyes. Donde hay democracia, se respeta la democracia de otros países, ¿no? Pero ya vemos que ha aprendido de la primera bestia, que ha aprendido de la ramera a usar la fuerza para conquistar.
Miren a dónde va esto, hermano, porque esto no se ha detenido y parece que no se va a detener. Y le damos la gloria a Dios por eso. Solo necesitamos prepararnos nosotros para estar listos. Miren lo que dice aquí. Trump vestido de una corbata, ¿de qué color? ¿De qué color? ¿No se ve? Dice Burdeos, pero es púrpura. Nunca yo había visto un presidente con una corbata púrpura. ¿Se acuerdan que los presidentes andan con corbatas azules o rojas? Casi todo el tiempo. En esta ocasión, que va a hablar de la nación sobre religiosidad, sobre el descanso, sobre la conmemoración, y lee sobre todo Crónicas capítulo 7, versículo 11 al 22. Yo no sé si usted entiende lo que leyó. Palabras a Salomón para reconstruir. Para reconstruir una nación, adorar, hacer algo diferente. ¿Cómo es que un país que dice que la iglesia y el Estado debe estar a una al extremo y al otro extremo, ahora habla y predica y lee la palabra de Dios de frente al mundo entero? No sé si lo habían visto venir. Y se identifica con el color púrpura porque está llevando un mensaje, hermanos. Esto no es por nada. Él no se cambió la corbata por nada. Tiene un propósito y quiere dejar ver quién le dejó su mensaje, quién le dio las palabras que debe decir, quién le dio la obra que debe hacer. A muchos les parecerá significativo, pero tiene mucho significado. Dios quiere que por una vez el mundo y los de allá afuera puedan identificar con claridad lo que la palabra de Dios ha dicho por muchos años. Y mire lo que dice aquí. Dice, Trump vestido de una corbata Burdeos, un traje chaqueta azul y posando sus manos sobre ejemplar ¿de qué? Usted sabe que cuando él juramentó la primera vez, este segundo término, Trump no puso la mano sobre la Biblia. No sé si usted lo sabía. Él juramentó sin poner la mano y esto nunca había pasado. Todos ponen la mano sobre la Biblia para juramentar sobre ella en la nación y poder ser presidente. Busque la información. Él no puso la mano en la Biblia. Pero en esta ocasión, que sigue diciendo, recitó en su video el pasaje bíblico de Crónicas 7, 11 al 22, donde Dios se le aparece al rey Salomón después de que éste construya un templo en su honor. Ahora sí él pone la mano en la Biblia. Porque quiere engañar. Porque quiere decir que yo me baso en las Escrituras para hacer lo que estoy haciendo. Yo me baso en que los judíos tenían una adoración bíblica. Y mire lo que dice aquí, hermano. Esto es lo importante. Esto fue el mismo 17 de mayo que se dio el que se había anunciado. Y dice, el evento forma parte de una serie de actividades que conmemoran los 250 años de ese país, que celebrarán ¿el qué día? ¿Y qué pasa el 4 de julio? ¿El qué? ¿La nación? La independencia de los Estados Unidos. Usted sabe que los americanos, porque los puertorriqueños aquí celebran la despedida de año. Los americanos, aunque celebran, pero no todos celebran la despedida de año como aquí, en Puerto Rico, generalmente. Ellos en Estados Unidos, y a mí me sorprendió mucho cuando vivía allá en Estados Unidos, que el 4 de julio era una despedida de año. Ellos tiran pirotecnia al aire, ellos celebran, ellos hacen ruido, ellos salen a las calles, gritan del gozo y la alegría, porque son libres.
Ahora, el día que se celebra supuesta libertad, hermanos, se juramentó sobre la Biblia que se va a acabar pronto. El día 50, a partir del 17, el día número 50, Gracias. Es un día 50 o cae 50 porque vemos que dice jubileo. También se había usado la palabra. Así como en el Pentecostés. Hermanos, se está usando la Biblia para engañar a donde está sentada la mujer en Apocalipsis 17. Sentada sobre las muchedumbres, sobre las aguas, sobre los pueblos y las naciones. Necesitamos entender bien en qué tiempo estamos viviendo. Las iglesias hoy deben estar llenas, pero yo le aseguro a usted que si tiembla la tierra se llena. Si viene un huracán que destruya el país otra vez, se llena la iglesia, así no haya luz. Pero mire cuán dormidos están los hijos de Dios. Las iglesias están vacías, las sillas vacías, los hermanos sin deseos. ¿Y usted sabe quién le está quitando los deseos? El enemigo de las almas le está quitando los deseos a ir a la iglesia, a congregarse. Estamos en el día de expiación antitípico. Es un día de solemnidad, de adorar, de arrodillarnos, de ayunar. No sé si usted entiende que hay hermanos nuestros fallecieron esperando este día, esperando ver estas noticias y no las pudieron ver. Ahora usted y yo, que las hemos visto, sabemos que tenemos una urgencia mayor. Una urgencia mayor, no tan solo a decirle a los que están allá afuera, sino a decirle a nuestros hermanitos: hermano, mira lo que está sucediendo. Nuestra experiencia nunca debe ser basada en los sentimientos. Nunca debe ser basada en las emociones. Y cuando es basada en las emociones, no hay urgencia del pueblo. Pero cuando es basada en la palabra de Dios, cuando era el día de expiación, sonaba la trompeta. Sonaba la trompeta para anunciar el día de expiación. ¿Y usted sabe lo que hacía la gente? No se iban a Walmart, que viene el sábado, voy para Walmart. No se iban a hacer cosas comunes. Se arrodillaban y pedían perdón para que ese gran sacrificio de ellos al ir al tabernáculo, cuando ofrecieron la sangre de los corderitos, fuera aceptada por una vez y perdonados los pecados. Cristo está en el cielo ahora, terminando la obra, y con las noticias que estamos viendo, hermanos, sí que está terminando la obra, hermanos. Yo quiero que podamos mirar lo que dice, no sé si usted ha escuchado, Eventos del Tiempo Final, ese librito. ¿Lo ha escuchado? Si lo tiene, hay que leerlo. Mire lo que dice aquí, página 192 y 193 en la otra página. Hay muchos que están muy cómodos, como si estuviesen dormidos. Dicen, si la profecía predijo que la observancia del día domingo sería obligatoria, ciertamente se promulgará esa ley. Y habiendo llegado a esa conclusión, se sientan tranquilamente a esperar el evento y se tranquilizan con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de la aflicción. Pero Dios no nos salvará si no hacemos ningún esfuerzo para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Debemos ser centinelas fieles para que Satanás no obtenga ventajas, que es nuestro deber prevenir. Mire lo que dice aquí. Sigue diciendo: no estamos preparados para el tiempo en que nuestra obra deba cerrarse. Debemos tomar una decisión firme de no reverenciar el primer día de la semana como ¿qué? ¿Usted entiende lo que está diciendo ahí? A la nación se le ha enseñado
que hay un reposo, ¿verdad? La ramera ha enseñado que hay un reposo en la Biblia, que es necesario el reposo, que se llama Santo Sábado. Ahora la inspiración nos está adelantando la historia y nos está diciendo, debemos tomar una decisión firme de no reverenciar el primer día de la semana como si fuera el día que están anunciando América y el Vaticano. ¿Entiende el engaño? Porque no es el día que fue bendecido y santificado por Jehová. Y al hacerlo nos pondríamos del lado del gran engañador. La controversia en lo tocante al sábado sacará a relucir el tema ante las personas ahora y les dará la oportunidad para poner de manifiesto el verdadero sábado. Así que estaba escrito, hermanos queridos, que iba a venir un sábado, que se iba a anunciar un sábado, que la gente lo iba a ver, lo iba a palpar con sus propios ojos, porque por primera vez yo escuché de la Biblia que la Biblia hay que reposar en sábado, no en domingo. Ahora la gente entiende y comprende, porque no tan solo el líder religioso mundial lo ha dicho, sino ahora el rey, que es religioso también, mundial, lo ha dicho. Ahora la gente quiere ver, wow, el sábado, no lo había pensado, yo pensaba que eso era de los adventistas, yo pensaba que eso era los bautistas del séptimo día, yo pensaba que eso era los judíos, pero hay una gran diferencia entre los judíos y nosotros. Nosotros hemos aceptado la ley de Dios y el sábado, pero el sábado bíblico. Ellos han aceptado el sábado de parar las obras, porque no han aceptado al Señor del sábado. No sé si me entienden. Ellos, la nación le está enseñando, como los judíos se detienen en sábado, la nación también ha de detenerse de trabajar. No enseña que en la Biblia dice que debemos adorar, que debemos encontrarnos con Dios, que debemos hacer mucho más, hermanos. Así que la controversia no es tocante al sábado, sacará a relucir el tema a las personas. Es la oportunidad de nosotros ahora decir allá afuera que hay un sábado bíblico, pero aceptando a Cristo, el Señor del sábado, como nuestro Salvador personal. Aceptando a Cristo, aquel que guardó la ley de Dios para darnos ejemplo, porque ese es el único mandamiento que hay problemas en el mundo protestante. Es el único. Por eso otro no habló de otro más. Y por eso el Papa mismo dijo que ese es el sello de Dios, porque lo dice la Biblia. Y aprendimos hoy en la escuela sabática que quien sella es aquel que reconoce, el único que puede reconocer que estamos adorando al verdadero Dios, y se llama el Espíritu Santo. Por eso es tan atacado en estos días. El Espíritu Santo te inquieta, te contrista, te enseña, te da sabiduría, te ayuda a estudiar, a reconocer a Cristo, te ayuda a entender las cosas que están pasando hoy y te llena de paz, sabiendo las cosas que vienen, porque vivimos confiados, no vivimos con miedo. ¿Usted sabe qué? Los valdenses no tenían miedo, por eso arriesgaban sus vidas. ¿Se acuerdan de la historia de los valdenses? Tenían miedo. Ellos salían a las ciudades de Piamonte, se escondían dentro de los panes, dentro de lo que fuera, de mercancía, hojas de la palabra de Dios. Arriesgaban sus vidas. Eso quiere decir que ellos saben para dónde iban si morían. Ellos saben que iban a ser sellados para vida eterna si ellos morían. Ahora, hermanos, Salmo 119, 126, nuestra lectura bíblica. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Tiempo es de actuar, querido pueblo de Dios,
porque están invalidando la ley de nuestro Dios. Tiempo es de actuar, querido cristiano, que cree en las Escrituras. No tienes que ser adventista. Necesitas leer la Escritura. Y sabemos que muchos la leen y guardan el sábado. Conocemos pentecostales que guardan el sábado. Ahora necesitamos terminar esta obra porque el tiempo no queda mucho. Se está acabando. Hermanos queridos, por última vez tenemos la gran oportunidad de decirle al mundo que Cristo viene inminentemente. Por última vez tenemos la oportunidad de confirmar con aquellos que hemos hablado de la Escritura anteriormente. Esta es la gran oportunidad que hemos estado esperando, hermanos, para decirle allá afuera a todos los que dicen que son cristianos: yo te lo dije porque lo dice la Escritura. Aquí está presentado lo que hemos dicho desde tantos años. Es momento, hermano querido, de ponerte la correa y apretarte la correa en tu lugar, porque es ahora que debemos mostrar que el sello del Dios vivo se está presentando entre nuestros ojos y la marca de la bestia también. Así que yo hablaba con una persona que le estoy dando estudios bíblicos y hace mucho tiempo atrás le había comentado que venían estas cosas, mucho antes de que, ¿verdad?, la Iglesia Católica hubiese dicho esas expresiones públicamente. Pero ellos siempre dicen: pues yo entiendo que eso es un pensamiento de una iglesia y que no se ve real. Pero al tener esto confirmado, hermanos, de lo que ha llegado, no hay duda. Entonces muchos se van a decidir porque están viendo lo que ustedes han dicho a través de la Escritura. Es el mensaje de Dios con urgencia, de poder llegar a otros ahora con anterioridad, aprovechar la oportunidad en libertad que tenemos, porque ya las cárceles están puestas en su lugar y decimos que son para los inmigrantes. No, se probó con los inmigrantes, lamentablemente, pero se usarán para los cristianos que no estén de acuerdo con la primera bestia, con la ramera. Está todo listo, hermanos, para acabar con aquellos que estén en contra de la nación número 1, el cual lo que ella dice es lo que se debe hacer. Así que, hermano querido, quiero invitarte a que podamos orar más, a que podamos convocar ayuno, no tan solo en esta iglesia, donde quiera que nos estás viendo. Ora por tu familia, para que el Espíritu Santo le pueda hablar con claridad de estas cosas que tú le habías mencionado por mucho tiempo. No importa si son católicos, si son protestantes, no importa. La cuestión de esto es que se está cumpliendo la profecía y tenemos poco tiempo para amonestar a los que amamos. Y como amamos a todo el mundo, debemos amonestar a todos el que nos pase de frente. Es momento de dejar el miedo. ¿Qué pensarán de mí? ¿Qué dirá mi familia? Que estoy loco, que soy fanático. Ya no lo pueden decir, porque se está confirmando ante nuestros ojos y ante los ojos de ellos. No importa, Jesús le dijeron lo mismo. Pero Jesús terminó la obra. Ahora nosotros tenemos que terminar la nuestra. Vamos a orar para que Dios nos dé la fuerza, la sabiduría y sobre todo que abra nuestros ojos como se los abrió al apóstol Pablo cuando era Pablo de Tarso. Que nos abra nuestros ojos espirituales de saber que tengo poco tiempo y que mi propia vida se está decidiendo. Tengo que decidirme en un día. Me voy a levantar, me levanto de la cama y en un día va a aparecer esa ley como ley nacional, obligatoria. Y es la marca de autoridad de la primera bestia de la Iglesia Católica Romana y Apostólica Romana, que es el domingo.
Se va a ver, en una mañana nos vamos a levantar, está escrito, y va a aparecer esa ley. Y usted o está listo o no está listo. No hay más, hermanos. Y estamos tan cerca. Así que tu decisión sea como la fue Abel, la decisión de Abel. Que aunque sea por la muerte, que yo pueda estar de parte de Dios. Y que la adoración sea correcta ante los ojos de Dios. Oramos. Grandioso Padre que estás en los cielos, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú de antemano nos has dicho a través de las Escrituras que todas estas cosas se verían a la luz pública, que todas estas cosas nos pasarían por los ojos, no tan solo a nosotros que hemos estudiado y visto estas cosas, sino a aquellos, Señor, de allá afuera que aún no han entendido bien. Padre, ayúdanos a tener la sabiduría de tu Santo Espíritu para no tan solo recibir el sello divino en el momento de la prueba, sino para también hablar a tiempo y fuera de tiempo, para dejar el miedo, para dejar de esperar, para entender que esto es de vida o muerte. Esto es una decisión final. Que estoy involucrado mi persona y también las personas que amo de mi familia y allá afuera mis amigos. Señor, que aunque se molesten conmigo, que yo pueda decirles: Cristo viene, prepárate. Vamos juntos a estudiar las Escrituras. Vamos a encontrarnos en cualquier lugar para orar juntos, pero dejar que el Espíritu Santo sea aquel que te guíe en tu vida a tomar la decisión correcta. Caín escuchó el mensaje primero que Abel. Caín entendió el mensaje y toda la plenitud de él, pero eso no era suficiente. Caín debía practicar las cosas correctas como Dios las había pedido. Ahora Abel, su hermano menor, decide adorar como Dios dijo, y Caín tomó la decisión de quitar la vida de su hermano. Señor, que podamos ser como Abel, aunque perdamos la vida, pero ganemos la vida eterna. Que podamos ser valientes, Señor, aunque otros quieran llamarnos como sea que llamaron a Jesús. Jesús fue valiente, porque su cuerpo dijo: no lo hagas. Pero su espíritu estuvo comprometido por el amor que sentía por nosotros. Gracias, Padre, por Cristo. Gracias, Padre, por el gran sacrificio y el ejemplo que nos dio de seguir la línea de Abel, de querer morir por la adoración correcta, de querer morir para enseñarnos que la muerte no es el final, sino la muerte es la confirmación de muchos y el principio de la vida eterna. Gracias, Señor, por enseñarnos que en la muerte hay paz. Gracias porque te hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.